La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Aquí hemos hablado siempre sobre procesos históricos, personajes, objetos, espacios, etc. Pero pocas veces, como se habrán dado cuenta, nos hemos detenido a pensar sobre el cuerpo. Y acá pues viene la pregunta del millón. ¿Es posible hablar sobre el cuerpo desde una perspectiva histórica? Bueno, pues ahí se los dejo tantito. Y pues precisamente, ¿no? El día de hoy vamos a reflexionar sobre la relación que existe entre la política, la estética y la medicina en torno al cuerpo en la época moderna. Pero antes de iniciar nuestro programa del día de hoy, quiero saludar a Misael Chaboya, que también ya anda por acá en el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Misael, ¿cómo estás? Bien, Augusto, pues gracias en un lunes más de Interruptus en Radio Ciudadana, Pasado es Presente, y pues ya listos para un programa pues distinto, como dices, ¿no? Con un tema algo distinto al que solemos tratar, pero como siempre, querida audiencia, con la perspectiva histórica por delante, porque pues historiadores a fin de cuentas. Exacto, Misael. Y pues como ya les anunciaba, ¿no? Vamos a tener una conversación sobre el cuerpo y su historia. Para ello, pues, tenemos a un invitado muy especial, al buen Eduardo Yescas. Eduardo es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es también maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Es autor de diversos artículos, entre ellos el Museo Intermedial, Prácticas Interartísticas en la Museografía Mexicana Contemporánea, Universidad Nacional de Colombia 2022, y Las Utopías de ISOM y Superestudio de UNAM 2020, y la Pedagogía Estética Política del Altes Museum, Universidad de Guanajuato 2020. Asimismo, fue docente del seminario Zonas de Contacto en 17 Instituto de Estudios Críticos. Su investigación se centra en la relación entre política y cuerpo en la modernidad, con especial atención al intercruce entre estética, espacialidad, medicina y sexualidad. Eduardo, pues, bienvenido a Interruptus y a los micrófonos de Limar. ¿Cómo estás? Hola Augusto, hola Misael, pues muy agradecido, muy emocionado por estar en este espacio que creo que es un espacio fundamental para comunicar más allá de los canales académicos, pues la tarea que hacemos los historiadores, y sobre todo creo que es un espacio muy valioso para abrir nuestros temas a una audiencia mucho más amplia, ¿no? Que creo que eso es una cosa que vale muchísimo. Entonces, pues estoy muy agradecido con ustedes por darme esta oportunidad y listo para conversar. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues para iniciar esta conversación, quería preguntarte yo cómo entender el cuerpo desde las ciencias humanas, ciencias sociales y pues en qué radica el interés por estudiar el cuerpo. Claro. Bueno, es una pregunta muy interesante. La voy a ir como un poquito desenvolviendo, ¿no? En algunas cuestiones. Para empezar, creo que me parece importante mencionar que el estudio del cuerpo por parte de las ciencias sociales es relativamente nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, estoy hablando pues los últimos 80 años, es algo que empezó por ahí de la década de los 20, del siglo XX, y que tomó fuerza sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Entonces, es una forma de abordar al cuerpo precisamente muy distinta de las ciencias naturales, es decir, de la medicina, de la biología, de las ciencias genómicas, etcétera, ¿no? Y creo que la principal diferencia que hay es que estas ciencias, ciencias duras, por así decirlo, pues se encargan de estudiar el cuerpo para anclarle una categoría que es fundamental, que es la categoría de naturaleza, ¿no? Creo que lo que hacen los médicos, lo que hacen quienes investigan los virus, quienes investigan el cuerpo, la anatomía, etcétera, las enfermedades, lo hacen apelando a este marco muy grande que se llama lo natural, ¿no? Es decir, quiero decir que estos médicos, estos estudiosos se encargan de dar generalidades, ¿no? Se encargan de producir conocimientos que son válidos para una persona en México, para una persona en Estados Unidos, para una persona en el sureste asiático, etcétera, ¿no? O sea, a ellos no les importa muchísimo el contexto, ¿no? Lo que les importa es tal cual ver cómo funciona una enfermedad sin importar
las condiciones sociales. Pero algo que me parece muy interesante para iniciar nuestra conversación es que a raíz de muchas crisis políticas, que es de las que voy a hablar ahorita en estos minutos, esa categoría de naturaleza precisamente se debilitó, ¿no? Se debilitó precisamente porque justo ahí los científicos sociales se dieron cuenta que lo que se producía al nivel del discurso de la naturaleza en realidad estaba atravesado de ciertas maneras por ficciones o por ideologías, ¿no? Es decir, lo que dicen los doctores no necesariamente tiene una validez científica universal, sino está atravesado pues incluso por cuestiones contextuales, por cuestiones ideológicas e incluso por cuestiones propias al pensamiento de esos autores, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que a grandes rasgos la diferencia entre cómo estudian las ciencias biológicas y cómo estudian las ciencias sociales, pues es que las ciencias sociales no pueden estudiar lo natural, ¿no? Precisamente porque las ciencias sociales no se encargan de eso. Las ciencias sociales se encargan de estudiar contextos, de estudiar situaciones muy específicas, ¿no? En las que es muy difícil hablar de generalidades. Entonces, eso llevó a una ruptura que sucede en el pensamiento del siglo XX muy interesante, a tal cual desechar la noción de naturaleza, ¿no? A mí se me hace muy útil un concepto, un neologismo de una filósofa norteamericana que se llama Donna Haraway. Tiene esta idea que se llama culturaleza, ¿no? Precisamente porque la diferencia va a ser que las ciencias sociales, es decir, historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, se van a encargar de estudiar que aquello que producen los médicos en realidad está atravesado por la sociedad, ¿no? O sea, que lo que dicen no es universal, no está libre de prejuicios, no está libre de ideologías. Entonces, en ese sentido, la naturaleza es algo también producido socialmente. Creo que ahí sería una división importante para iniciar esta conversación. Bueno, pues prácticamente, ¿no? O sea, lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Puesto que hablas prácticamente, ¿no? Como de un paradigma de la ciencia médica, ¿no? Y en torno a cómo estos paradigmas o estas formas, ¿no? De entender de esta manera, ¿no? La concepción de la ciencia, pues también se puede entender el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de las ciencias médicas, ¿no? Atravesado por un horizonte cultural, un horizonte, digamos, de la ciencia, pues que de esta manera, ¿no? Pues limita la visión, y es ahí donde precisamente mencionas, ¿no? Que entramos, ¿no? Los científicos sociales, filósofos y demás, digamos, ¿no? Para dar interpretaciones completamente diferentes, ¿no? Sobre lo que es el cuerpo. Y pues, digamos, nos hablas, ¿no? De una temporalidad muy específica, ¿no? Que es la época moderna. Y yo quería preguntarte, ¿no? Sobre si esta noción del cuerpo, o lo que se concibe como cuerpo, en la época moderna, al menos ahorita vamos a ahondar un poco más de ello, ¿esto se puede ver en otras épocas históricas, por ejemplo, la Edad Media, digamos el antecedente, digamos, inmediato de lo que podemos llamar modernidad? ¿O sería, digamos, una concepción completamente distinta, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia en torno a esto, por ejemplo? Sí, no, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que el cuerpo, pues precisamente desde estas como ideas que les mencioné hace rato, ¿no? O sea, como que nos interesa el cuerpo porque precisamente no es un dato natural, sino es un dato cultural, ¿no? Entonces, pues prácticamente se puede decir de cualquier sociedad y de cualquier temporalidad, ¿no? Yo creo que siempre el cuerpo ha sido una cosa que ha estado ahí como un agente de la historia, y realmente no podría decirte como que hay una sociedad o hay otra sociedad que no tiene cuerpo, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que a partir de la modernidad, ¿no? Que es una categoría muy discutida entre los historiadores, pero podemos tomarnos una licencia y establecer que pues es algo que sucede a partir del siglo XVI hasta más o menos ahorita, ¿no? Entonces, ahí sí la cuestión del cuerpo cambia, y creo que se hace distinta a cuestiones presentes, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Y es principalmente por la presencia de la ciencia, ¿no? Como sabemos, estos periodos que llamamos modernidad están atravesados pues por muchas cosas, ¿no? El ascenso del capitalismo, la consolidación de la industrialización y también la consolidación de la ciencia pues como una forma válida, una forma epistemológica, ¿no? Entonces, a raíz de eso me parece que en la modernidad, a diferencia de otras épocas, surge un interés por entender al cuerpo desde una manera científica, pero también utilitaria, ¿no? Que es una gran diferencia. Y sobre todo, esto se ve, por ejemplo, a partir del siglo XVI, a partir del siglo XVII y siglo XVIII más o menos, que muchos médicos empiezan a generar discursos en los que el cuerpo humano es visto como una máquina, precisamente porque ellos piensan que a partir de conocer cómo funciona el cuerpo se puede modificar el comportamiento de las sociedades, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Como
Creo que el que me parece más ilustrativo es este médico William Harvey, que él fue el que descubrió el sistema sanguíneo, cómo bombea el sistema sanguíneo, pero más allá de que lo haya descubierto como a nivel de la máquina, él pensaba que se podía modificar al ser humano si conocíamos, digamos, su mecanismo, ¿no? De hecho, hacía analogías, por ejemplo, con un reloj, ¿no? Decía que los humanos éramos como un reloj, entonces si le modificas ciertas cosas, pues puede modificarse en general el comportamiento y hasta crear buenos ciudadanos, etcétera, ¿no? Esa me parece que es la diferencia fundamental, insisto, la ciencia como un proceder científico, un proceder mecánico, que justamente a partir de eso va a cambiar al cuerpo como algo utilitario para la sociedad, ¿no? Yo creo que siempre el cuerpo ha estado pues como algo presente en todas las épocas, pero sí me parece que hay distinto este enfoque como muy, muy mecánico. Esto que nos dices al final de que la idea de cuerpo ha estado presente pues prácticamente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que no habría, como tú lo decías también de otra manera, no hay sociedad en el mundo a lo largo de la historia que no tenga una noción de cuerpo, de lo que entendemos como cuerpo, ¿no? Quizás la sociedad occidental la que ha hecho esta separación medio dicotómica entre cuerpo-naturaleza, entre cultura-naturaleza. Vamos a seguir hablando de eso, querida audiencia. Estamos conversando con Eduardo Yescas sobre la historia del cuerpo en la modernidad o en la época moderna, así que no se vayan, regresamos. Recuerden que están en Interruptus, pasado es presente. Recuerden escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas y escríbanos a nuestras redes sociales y también, por supuesto, a las redes sociales de Radio Ciudadana. Estamos en el 1350. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Conversamos con Eduardo Yescas sobre la historia del cuerpo en la época moderna. Pues bueno, pues en el bloque anterior, como saben, estábamos hablando, ¿no?, de algo bien interesante, ¿no? Eduardo nos había hablado un poco sobre esta concepción del cuerpo desde la medicina moderna y pues ya estábamos entrando, ¿no?, propiamente, ¿no?, como en materia de algo bien interesante, ¿no?, el sistema capitalista, la modernidad y prácticamente, ¿no?, como pues, dos partes, ¿no?, que prácticamente van de la mano, la industrialización, el surgimiento, ¿no?, de los estados-nación y cómo a partir de ahora, ¿no?, veremos cómo el cuerpo es utilizado, por ejemplo, digamos, ya no se puede disponer de un cuerpo tan fácilmente, ¿no? Ahora el cuerpo tiene una función específica que es la reproducción del mismo sistema, ¿no? Tanto el cuerpo del hombre como la mujer. Y pues a partir de esto último, ¿no? Eduardo, yo quería preguntarte cómo en esto que concebimos, ¿no?, como modernidad o como sistema capitalista, cómo se puede observar, ¿no?, esta utilización del cuerpo a partir de lo que concebimos como división sexual del trabajo. Claro. Bueno, para responder a esa pregunta creo que me tendré que regresar de manera muy breve a lo que les dije en el último segmento. Hay que recordar que la diferencia del interés por el cuerpo en la modernidad a otras épocas es esto criterio como utilitario, como mecánico, ¿no? O sea, se trata de pensar el cuerpo, los médicos lo tratan de pensar para encontrarle una función utilitaria, ¿no? Y en ese sentido, pues casi todos esos discursos que se van a producir pues están evidentemente atravesados por el interés mercantil, por el interés para servir a los estados-nación, por un interés para servir a la industrialización, ¿no?, etcétera. Entonces, me parece que específicamente hablando de la división sexual del trabajo, hay otra cosa muy interesante porque algo que sucede en la modernidad y que eso sí es una cosa que nunca había sucedido, es que se genera una especie de división entre géneros muy tajante. Digo, siempre ha existido esa división, pero se justifica de manera médica, ¿no? Y sobre todo se justifica, ahí sí hay que decirlo, a partir del siglo XIX con la emergencia de tres saberes, me parece, en específico, ¿no? De la ginecología, de la obstetricia y de la psiquiatría, que son saberes que emergen pues, precisamente en el siglo XIX en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, es decir, como en estos países del hemisferio occidental. Pero más allá de como verlos como partes de un progreso lineal del progreso médico, recientemente
historiadores han tratado como de releer esa parte de ese desarrollo y han visto que lo que hacen los ginecólogos, lo que hacen los psiquiatras, lo que hace la obstetricia en general, pues es producir discursos para justificar precisamente la división sexual que va a ser útil para la sociedad, ¿no? Es decir, a grandes rasgos podemos decir que la ginecología, que justamente nace en 1883, por ahí es como cuando se formula un médico estadounidense que se llama Marion Sims. Más allá, digamos, ellos como de tener un interés por solucionar los problemas físicos de las mujeres, lo que hacían era producir discursos para producir la idea de que las mujeres eran inferiores por biología, ¿no? Lo que los ginecólogos decían era pues que las mujeres estaban hechas solamente para tener hijos, para la vida doméstica, que eran inherentemente enfermas, ¿no? Incluso si uno lee cualquier novela victoriana del siglo XIX en Inglaterra, cualquiera de estas, parece que hasta la noción de feminidad se asocia con la noción de debilidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues esto crea otra parte, ¿no? Que la parte masculina es la parte fuerte, la parte que es capaz de estar en la vida política, que es capaz de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de la importancia de la medicina, ¿no? Porque justamente me parece que la medicina es la que produce estos discursos que hoy en día, desde luego, son, si los analizamos desde el punto de vista científico, pues hoy en día no tienen ningún sustento, ¿no? Pero sin embargo, en el siglo XIX, pues eran discursos fundamentales, ¿no? Discursos que se replicaban no solo en el ámbito, pues digamos, científico, académico de los doctores, sino incluso a nivel de la política, de la legislación, ¿no? Entonces, pues en resumen eso, o sea, me parece que las ciencias producen esta idea de que la biología de ciertas personas, en este caso las mujeres, es inferior, mientras que la biología de los hombres es superior. Y al inicio del programa hablábamos de cómo las ciencias sociales o las humanidades van a ir como jalando la noción de cuerpo a sus discusiones y a sus objetos de estudio, ¿no? Regresando un poco a esta parte, porque estabas ya, digamos, como nos estabas explicando cómo surge el discurso médico y cómo a través del biologicismo y la ciencia se trata de legitimar la división y la superioridad masculina frente a la femenina, etcétera. Ahora, regresando un poco a lo social, que también está marcado, obviamente, el siglo XIX, atravesado completamente por la ciencia y la noción de que la sociedad, así como la naturaleza, se pueden entender a partir de leyes y por lo tanto modificar. ¿Qué pasa con el espacio y la urbanización? Es decir, ¿cómo es que estas nociones que de pronto parecen tan abstractas del cuerpo, del ser humano, pues empiezan a aparecer en la segregación, por ejemplo, racial, ¿no? En los espacios, en la urbanización, que finalmente son estas maneras en cómo las ciencias sociales están tratando el discurso cientificista para legitimar, pues, discursos o prácticas raciales o racistas? Claro, sí, el tema de cómo responde el urbanismo, las ciudades, la arquitectura, a mí me parece muy interesante porque son como fenómenos que van más allá de la ciencia, pero que no obstante se contaminan de ese pensamiento científico, ¿no? Yo creo que para entender cómo el cuerpo se va modificando a partir de estas cuestiones, primero habría que responderlo en dos partes, ¿no? La primera es que cuando estaban pasando todas estas revoluciones epistemológicas, es decir, como revoluciones del conocimiento, de las ciencias, la arquitectura es uno de los saberes que se revoluciona de manera más radical, ¿no? Pues de hecho tiene una autonomía. Hay que recordar que en la Edad Media la arquitectura estaba inclusive ligada a otras cosas, ¿no? Pero es hasta la modernidad donde la arquitectura se hace autónoma. Entonces, como que en esta revolución conceptual, científica, podríamos llamarla también, la arquitectura incorpora muchísimo conocimiento de los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que la arquitectura es una especie de sensorium, se puede decir, una especie de repertorio físico que es capaz de afectar emocionalmente a las personas, ¿no? Entonces, desde el siglo XVIII, ahí en plena Revolución Francesa, en Francia y también en los primeros momentos del siglo XIX alemán, cuando se está generando esta idea más o menos del nacionalismo alemán, los arquitectos se asumen a sí mismos como médicos y se asumen como capaces de modificar las sensibilidades, ¿no? A mí hay dos ejemplos que me parecen fundamentales. Uno de un arquitecto francés que se llama Etienne Le Boulay, que él definía su arquitectura como el arte de mover el alma a través de los efectos de la luz, ¿no? Es decir, ellos pensaban
tal cual como los médicos, que podían generar sensaciones sobre los cuerpos, sobre los órganos, y a partir de eso modificar estas cosas, ¿no? Schinkel hacía lo propio cuando construyó un museo en Berlín, que su lema era como deleitar para luego instruir, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante cómo los arquitectos van incluyendo las sensibilidades para justamente actuar sobre el cuerpo, y además lo hacen sobre esto que les decía, ¿no? Sobre una idea muy mecánica, es decir, yo te doy ciertos estímulos como arquitecto, entonces a partir de eso puedo modificar tu cuerpo y puedo modificar tu comportamiento, ¿no? También se da un poco en estas visiones arquitectónicas y urbanísticas del higienismo, ¿no? Modificar claro, sí. el espacio para modificar el comportamiento De hecho, humano. el higienismo se explica a partir de ahí, ¿no? Justamente como que el higienismo realmente no trata tanto de la salubridad, sino trata de mejorar estos estímulos sensibles, ¿no? Entonces, lo que los arquitectos hacen, pues, es crear estas ideas nuevas como de espacios ventilados, espacios abiertos, ¿no? Limpiar las calles a partir de, incluso de bombas, ¿no? Ventilaciones, todo eso que antes no existía. Entonces, ahí un poquito me parece muy importante, porque la arquitectura se va como que, digamos, empapando del cuerpo. Y por otro lado, o sea, eso es, digamos, como hablando del terreno arquitectónico, ¿no? Por otro lado, me parece que a nivel como de urbanismo, ¿no? Que son cosas distintas, sucede también una cosa muy fundamental donde el cuerpo también actúa, porque lo que el urbanismo hace, pues, es distribuir poblaciones de acuerdo a distintos espacios, ¿no? Es decir, en estas ciudades ideales, ¿no? Como la de Le Corbusier, incluso como la propia ciudad universitaria donde participa Mario Pani, etcétera, está muy claro como que ciertas áreas funcionan para cada cosa, ¿no? Y más aún en las ciudades como la de Le Corbusier, incluso me parece muy interesante que hay espacios para trabajar, hay espacios para reproducirse incluso, ¿no? Hay espacios para el placer, hay espacios para el descanso, ¿no? Entonces, el urbanismo precisamente crea su política, o su potencial político lo hace también modificando los cuerpos, ¿no? En este caso, como, digamos, distribuyéndolos a partir de ciertos sectores, distribuyéndolos a partir de trazas urbanas, etcétera, ¿no? Pero ahí al final, yo insisto, el cuerpo es fundamental. A mí me parece bien interesante, ¿no? Justamente esta idea de cómo, ¿no? Durante la modernidad y la emergencia, ¿no? De estas disciplinas científicas, ¿no? La medicina, la arquitectura y otras, pues prácticamente, ¿no? Todos los aspectos de la vida del ser humano están, digamos, ya determinados, ¿no? Por ciertas formas de ejercicio del poder. Como bien lo mencionas, ¿no? Hay espacios para cierto tipo de actividades, y esto, pues, queridos radioescuchas, es algo que sigue presente, ¿no? Prácticamente, esto rige prácticamente la vida, ¿no? De todos los individuos, las escuelas, los hospitales y todo tipo de institución social, pues está, digamos, ligado, ¿no? Una forma de control del cuerpo, ¿no? De los individuos. Y ahora, pues, rápidamente, Eduardo, pues, a manera de reflexión, todos estos criterios que, si bien son propios de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿tú crees que todavía sigan vigentes, no? Esta forma de exponer sobre la vida y ahora sobre la muerte de los individuos, ¿crees que hay, digamos, sí, hay una vigencia de todo esto? ¿O crees que esto ya, digamos, está llegando a su fin y hay una nueva forma, ¿no? De disponer del cuerpo y la muerte del individuo? No, creo que sigue siendo muy relevante en nuestra época contemporánea. Yo pensando, por ejemplo, en el caso de las muertes ocasionadas por el narcotráfico aquí en México, y en general de la violencia aquí en México, me parece que hay una cosa ahí que es posibilitada a su vez por el racismo, ¿no? O sea, siempre las víctimas de este tipo de prácticas, pues, son personas que han sido excluidas de la vida pública solamente por haber nacido con una fisionomía o con un color distinto, ¿no? Entonces, pues realmente creo que a mí lo interesante de pensar la historia del cuerpo es no solamente dar datos del pasado, sino plantear que estas cosas que nos suceden en el presente, ¿no? Como la discriminación racial, como que el hecho de que la mayoría de las víctimas sean personas racializadas, pues en realidad no es una cuestión de hoy en día, ¿no? Se explica, uno tendrá que ir trazando genealogías hasta la Ilustración, hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVI, y en función de eso, pues por eso me parece que la historia del cuerpo tiene una utilidad política. Claro, si hablamos sobre eugenesia, sobre interrupción legal del embarazo, todo eso tiene que ver desde una discusión bioética, jurídica y con el cuerpo, ¿no? Pues llegamos al final de esta emisión, Eduardo. Te agradezco mucho que hayas estado por acá. Escuchamos a Eduardo Yescas. Como escucharon, querida audiencia, hablamos sobre el cuerpo, pues, en la modernidad. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Y también agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que es público, siempre nos encanta, en particular al buen Sergio Vargas, que estuvo en los controles técnicos, y a Hernán Nájera, el productor estrella de este programa. Les invitamos a que nos escuchen cada lunes a las 4 de la tarde. Escuchen nuestros programas previos en imer.mx/programas y escríbanos a nuestras redes sociales y a las redes sociales de Interruptus y de Radio Ciudadana. Nos vemos a gusto. Hasta luego, que estén bien, cuídense mucho. Adiós.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.